En un anterior video pudimos ver que el Corán refleja la trayectoria de Mahoma. Los versos de la primera parte de su trayectoria, cuando los musulmanes eran minoría, eran pacíficos. Pero apenas los musulmanes tuvieron poder, surgieron versos violentos que reemplazaron los pacíficos y dieron una justificación a la expansión islámica a través del asesinato. En este video analizaremos cómo el Dios del Islam, a través del Corán, ordena la expansión del Islam a través de la muerte y la guerra. Numerosos son los versos del Corán que convocan a los musulmanes a luchar contra los llamados infieles, es decir, todo aquel que no es musulmán. La yihad no hace diferencia entre paganos, ateos, judíos, cristianos u otros. Pues todos son considerados infieles por los musulmanes. En algunos casos, los islamistas en afán de convertir al Islam, afirman que respetan a cristianos y judíos, pues los consideran gente del libro, afirmando que comparten revelaciones comunes. Sin embargo, la yihad se lleva a cabo contra judíos y cristianos, como lo indica el propio Corán. Por ende, no debemos dejarnos engañar, los islamistas, al estar en guerra contra los no musulmanes, pueden mentir y engañar sin ningún reparo. Pues está escrito en Corán 9:29, combatid contra aquellos, de los que recibieron el libro, que no crean en Alá ni en el último día, no hagan ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito y no sigan la verdadera práctica de adoración, hasta que paguen la yizia con sumisión y aceptando estar por debajo. El anterior pasaje menciona la yizia, se trata de un impuesto que pagan los dhimis, es decir, cristianos y judíos libres, que viven como ciudadanos de segunda, en una región conquistada por el Islam. Los dhimis deben aceptar un estatuto de ciudadano de segunda y deben pagar ese tributo como signo de sumisión para poder conservar su fe. Ahmad Sirindi, un exégeta musulmán del siglo XVII, afirma que el verdadero propósito de imponerles la jizia es humillarles hasta tal punto que, por miedo a la jizia, no puedan vestir bien ni vivir con grandeza. Deben permanecer constantemente aterrorizados y temblorosos. Se pretende mantenerlos bajo desprecio y defender el honor y el poder del Islam. De igual manera, en Corán 5:51 se prohíbe tajantemente la amistad con judíos y cristianos, pues se afirma, vosotros que creéis. No toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos, unos son aliados de otros. Es cierto que Alá no guía a los injustos. La yihad es una guerra total, que solo se salda por la derrota, sumisión y conversión de los que se oponen al Islam, pues en Corán 2:193 se afirma, luchad contra ellos hasta que no haya más oposición y la adoración debida sea solo para Alá. Algunos defensores del Islam afirman que la yihad es una guerra espiritual, interna contra los vicios personales, o externa en pos de conversiones, y que no debe entendérsela como una guerra física, dando así, una vez más, la imagen del Islam como religión de paz. Sin embargo, esta es una mentira, es una argucia de los maometanos para dar una imagen aceptable de su religión. En efecto, otros versos muestran que se trata de una guerra física. Por ejemplo, en Corán 9:5 se afirma, y cuando hayan pasado los meses inviolables, matad a los infieles donde quiera que los halléis. Capturadlos, sitiadlos y tendedles toda clase de emboscadas. De igual manera en Corán 9:123 se afirma, vosotros que creéis. Combatid contra los incrédulos que tengáis al alcance, y que encuentren dureza en vosotros. Y sabed que Alá está con los que le temen. De igual manera en el Hadith, Ibn Ishaq 768, Ibn Hisham 833, se indica que Mahoma afirmó, Dios dijo, no corresponde a ningún profeta, es decir, antes de ti, tomar prisioneros, de sus enemigos, hasta que haya hecho matanza en la tierra, es decir, masacrado a sus enemigos hasta expulsarlos de la tierra. Vosotros deseáis la atracción de este mundo, es decir, sus bienes, el rescate de los cautivos. Pero Dios desea el otro mundo, es decir, que los maten para manifestar la religión que Él desea manifestar y por la cual se puede alcanzar el otro mundo. Tampoco se trata de una mala interpretación desde una visión occidental como suelen decir los defensores del Islam, pues sus propios exégetas señalan que se trata de una guerra física. Por ejemplo, Ibn Kathir, exégeta musulmán del siglo XIV, explica el anterior versículo de la manera siguiente, este honorable versículo fue revelado con la orden de luchar contra la gente de las Escrituras. Después de que los paganos fueran derrotados, la gente entrara en la religión de Alá en gran número,
y la península arábiga quedara asegurada bajo el control de los musulmanes. Alá ordenó a su mensajero luchar contra la gente de las Escrituras, judíos y cristianos, en el 9º año de la Hijra, y preparó su ejército para luchar contra los romanos y llamó a la gente a la yihad anunciando su intención y destino. Es decir que la yihad es la guerra ordenada por el Dios musulmán, contra los que no creen en él. La coexistencia con los que ellos llaman infieles solo se da momentáneamente y es únicamente parte de la estrategia guerrera, pues en Corán 86, 17 se afirma: deja que les llegue su momento a los incrédulos, dales un poco de tiempo. Pero finalmente el odio hacia cualquier enemigo es perpetuo, pues como se afirma en el Hadith al-Bukhari, 276, Mahoma dijo: que la maldición de Alá caiga sobre los judíos y los cristianos. La yihad como marca del homicidio, la brutalidad y el engaño, en el seno mismo del Islam no nace de una mala interpretación, ya que importantes exégetas musulmanes reconocen, a lo largo de la historia, la importancia central de la yihad en la religión islámica, como mandato divino. Por ejemplo, Ibn Taymiyya, exegeta del siglo XIII y XIV, afirma que puesto que la guerra lícita es esencialmente yihad, y puesto que su objetivo es que la religión sea enteramente para Alá, y la palabra de Alá esté por encima de todo, por lo tanto, según todos los musulmanes, se debe combatir a aquellos que se interpongan en el camino de este objetivo. De igual manera, Al-Ghazali, imán del siglo XI, afirma que hay que hacer la yihad, es decir, razias o incursiones, al menos una vez al año. Se puede usar una catapulta contra ellos cuando están en una fortaleza, incluso si entre ellos hay mujeres y niños. Se les puede prender fuego o ahogar. Si se esclaviza a una persona de la gente del libro, se revoca su matrimonio. Se pueden talar sus árboles. Hay que destruir sus libros inútiles. Los yihadistas pueden tomar como botín lo que decidan, pueden robar tanta comida como necesiten. Pero dichas afirmaciones no se limitan a exégetas antiguos. Recientemente, en su obra Jurisprudencia de la biografía de Muhammad, el Dr. Seth Ramadan al-Buti de la Universidad de Al-Azhar afirma que la teoría de que nuestra religión es una religión pacífica y amorosa es una teoría errónea. La Guerra Santa, tal y como se conoce en el Islam, es básicamente una guerra ofensiva, y es el deber de todos los musulmanes de todas las épocas, cuando se dispone del poder militar necesario, porque nuestro profeta Muhammad dijo que Alá le había ordenado luchar contra todos los pueblos hasta que dijeran: no hay más Dios que Alá, y Él es su mensajero. No tiene sentido hablar de la Guerra Santa como algo solo defensivo, de lo contrario, que quiso decir el profeta cuando dijo: a partir de ahora, aunque no os invadan, debéis invadirles. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte y en compartirlo con tus amigos, para que este mensaje llegue a más gente. Que la paz sea con ustedes.